ponente de hoy no hace falta ni presentación porque todos los conocemos, compañero de la escuela, pero siempre es bueno recordar algo para no perder las costumbres. Don Cristóbal Denis Hernández, procedente del municipio de Valsequillo, del municipio de Valsequillo, ordenado en el año 96 sacerdote. Participó en la Constitución Sinodal de la Diócesis de Canarias en 1992, profesor de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, ISTIC, sede en Gran Canaria, autor del libro El Bien Común, un paradigma de la política hoy. Estudió Reflexión Contemporánea, Doctrina Social, Iglesia, publicado el 1 de diciembre del 2006. Fue párroco del Palmar y adscrito a Teror en el 2013. Fue párroco de San Antonio Abad, Tamaraceite, durante 5 años. Uno de los precursores de la Fundación Pía, Autónoma Tamaraceite. Actualmente director del ISTIC, nombrado vicario de Las Palmas por el obispo de la diócesis de Canarias. Yo creo que con esto ya hay algo ya de entender, ¿no? Pues nada, cuando quiera damos comienzo a la charla. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a otros ponentes. Pero se me escucha así, porque así, ¿se me escucha? ¿Sí? Entonces vamos a decidir de... Aunque este es un tema que ciertamente no ha trabajado, justamente porque me toca ser profesor de materia de moral social, política, económica, siempre que uno tiene la oportunidad de preparar un tema o que le encargan un tema, es un momento para profundizar un poco más. Y ciertamente a mí me ha proporcionado conocer más al Papa Francisco en su pensamiento, en algunos aspectos que ya conocía y que yo les voy a reenviar continuamente, que son sus 2 encíclicas, ya siendo Papa, o mejor dicho, Exhortación Apostólica, La Alegría del Evangelio, de la que después explicaré algo más, y la encíclica social sobre la ecología, pero el Papa desde la ecología va a hacer toda una presentación de la doctrina social de la Iglesia, que es un escrito muy recomendable y que son los 2 escritos en los que yo voy a basar bastante de mi intervención, aunque no exclusivamente. Ya en su momento voy a ir diciendo por qué. Bien, hablando del Papa Francisco, tenemos que ciertamente reconocer que estamos ya hablando de un líder de estatura mundial, de un líder carismático, de alguien que tiene una autoridad moral reconocida por muchísimas personas. Lógicamente, cuando hablamos de un personaje de este calado, tiene muchos admiradores dentro y fuera de la Iglesia, y también tiene detractores, tendríamos que decir también dentro y fuera de la Iglesia. También dentro hay gente que pone reparo a algunas cuestiones del Papa Francisco. Esa gracia también le ha acompañado a todos los papas. Lo que pasa es que a veces cambian de terreno, cambian de terreno ideológico, los que están a favor o en contra. ¿Seguimos? Una pequeña biografía del Papa que nos ayuda a entender básicamente algunas coordenadas de su historia y que va a ser capital también para su pensamiento. Sabemos que nace en Argentina. El Papa tiene en estos momentos 80 años, 81 años, hace, en estos 80 años en diciembre. Está en Argentina, es superior de los jesuitas del año 73 al 79, en un tiempo muy complicado de la dictadura, aquello fue una carnicería. Incluso al Papa pues lo acusaban de que si él no había denunciado a algunos jesuitas para que los detuvieran. Después sabemos que detrás de
de esos temas había algunas estrategias para que él no fuera elegido papa, porque había gran temor de que este personaje fuera elegido papa, sobre todo para la política en Argentina. Bien, después de ser superior de los jesuitas, director del centro de la universidad, pues fue también elegido obispo auxiliar y después obispo de Buenos Aires, presidente de la conferencia episcopal. Ya él estaba ya terminando su vida episcopal, ya incluso había presentado la renuncia, cuando la sorpresa nos la da Benedicto XVI presentando él la renuncia de papa, y se va a Roma casi a entregar los papeles, ya se queda allí de papa, siendo una sorpresa para él, para la Iglesia y para el mundo, porque ciertamente después de la elección del Papa Francisco, podemos decir incluso desde la renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia está viviendo un tiempo inesperado, pero también un tiempo de gracia en lo que significa su misión, su papel en el mundo. Y ciertamente el Papa Francisco, desde su recorrido, porque una de las ideas de las que estoy convencido es que todo ese tiempo, toda la vida, la intensidad, el dramatismo de lo que se vive en Argentina, a lo que hay que añadir la crisis que en Argentina se vivió en el año 2001, en los años anteriores, una crisis terrible que terminó en una crisis institucional, pues hace que ese país fuera una auténtica batidora de experiencias y de drama en los que está este Papa metido. Este Papa que antes era obispo y que antes había sido cura, y que seguramente todo eso tiene una importancia decisiva en su pensamiento, en cómo va a entender la política, en cómo va a entender la economía y en cómo va a entender también el papel de la Iglesia en el mundo. ¿Bien? Siendo ya Papa, hay 5 elementos por los que está llamando poderosísimamente la atención desde que fue elegido Papa. Sus encuentros con los distintos responsables de los países, distintas personalidades, en la que se nota que es un hombre que cultiva lo que él llama la cultura del encuentro, la cultura del diálogo, la cultura de la escucha, la cultura de sintonizar con los demás. De hecho, ese es uno de los aspectos que hace que continuamente se ha citado que dirigentes quieran ir a verlo y que incluso se pida un discurso suyo en la ONU, en el Consejo de Europa, en el Parlamento Europeo, el Premio Carlomagno, un sinfín de encuentros, ¿no? En segundo lugar, detalles de humanidad sencillos que hablan de su gran humanidad. Por ejemplo, que alguien le escribe y él le llama por teléfono, a veces con situaciones personales difíciles, incluso situaciones morales difíciles, pues es el Papa el que le llama. Pues eso sale en los medios porque eso pues es así, ¿no? Bien, innumerables discursos, mensajes en los que afronta temas de actualidad, pero temas concretos que están en el sufrimiento de las personas y que no es fácil escuchar a un líder internacional hablar de ellos. La justicia, el paro, la solidaridad, los pobres, los inmigrantes, la víctima de la violencia, el tema de la trata, que es un tema que él dedica pues, con mucha insistencia, y además son temas recurrentes. Él también son temas recurrentes a conciencia, porque también tiene un objetivo de sensibilizar a la Iglesia y sensibilizar a la humanidad de que hay temas que a fuerza de escucharlos mucho no deben quedar en el olvido. Intervenciones más amplias, como estos escritos de los que les he hablado antes. Es interesante que la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, es un escrito que siempre se hace después de un sínodo en la Iglesia y que en este concreto el sínodo era cómo evangelizar en el mundo. Habla de esos temas, pero va a dedicar un espacio muy importante a hacer lo que llamamos un análisis de la realidad del mundo. Y aquí aparece una constatación de la realidad mundial, política, económica, y de qué cosas habría que hacer. Y parece ciertamente que es una encíclica social. Hay una parte que es doctrina social de la Iglesia, y que va a salir mucho en mi intervención. Ya de la Laudato Si ya hablé antes,
es también importante los gestos con los que complementa sus palabras y que en la mayoría de las ocasiones tienen más fuerza incluso que sus palabras. Recordamos, por ejemplo, a favor de los inmigrantes y de los refugiados, en favor de la paz, la visita a Lampedusa, su papel fundamentalísimo para que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos pues hayan podido mejorar, la visita a Bangui, Centroáfrica, un país con una enorme peligrosidad, pero donde no quiso por de ninguna manera no aceptar ese viaje, con todos los impedimentos que tenía por los problemas de seguridad. Él, de manera jocosa, pues decía, para mí el mayor problema era que me picaran los mosquitos, ciertamente la malaria está muy presente en estos sitios, pero como quitándole importancia a otros mosquitos un poco más grandes que pudieran, porque ciertamente era un blanco más fácil allí, ¿no? Bien, ¿por qué llama la atención el Papa Francisco? Podemos hablar de varios elementos. Uno primero, la fuerza, la claridad, la pasión con la que habla de las cuestiones críticas, en las que se nota que es alguien que lo que habla lo siente, lo sufre, y quiere llamar la atención sobre eso. Y yo creo que es algo que las personas en general eso lo distinguimos cuando escuchamos a una persona, si habla porque se lo cree, lo siente o no. Y en este caso, el Papa internacionalmente tiene ese reconocimiento. La capacidad de conectar las preguntas críticas, los temas que interesan en las distintas partes del mundo, la libertad y la fuerza. Bien, la Evangelii Gaudium, como les estoy diciendo, que es el escrito que básicamente me estoy refiriendo ahora, hace este análisis crítico sobre la realidad social y también de propuestas de superación de muchas situaciones preocupantes en la sociedad. ¿Seguimos? Hace un análisis de la realidad, de la que vamos a decir algunas de sus constantes, ¿no? Esto que ya ha anunciado, dice como una constante. Es cierto que estamos en un mundo con un giro histórico incomparable a nivel tecnológico, pero también con un crecimiento de la desigualdad, de la injusticia y de la desesperación. En segundo lugar, esa crítica incisiva a los pilares del sistema capitalista, que dice claramente que tiene estos elementos, estos peligros, estas disfunciones. Favorece la exclusión, favorece la inequidad favorece la desigualdad que lleva a injusticia, que propicia la competitividad, que propicia el predominio del más fuerte en el campo económico y que tiene grandes consecuencias en una parte importante de la población que queda al margen, que queda excluida. Y por esto por lo que dice que esta economía, en el balance, es una economía que mata. Además de todo esto, y para poder vivir en esta perspectiva, podemos decir sin remordimiento, también se produce lo que se llama una cultura del descarte, en la que una población no es que quede atrás, sino que queda fuera del sistema de bienestar. ¿Seguimos? No lo voy a leer ahora, pero aquí está el texto de la Evangelii Gaudium, en el que habla de este tema. Si nos vamos a leer alguna parte. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo esto está dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte. Sigue un poco en esa línea. ¿Seguimos? Esto, claro, podemos decir que esto hay unos responsables que tienen un nombre y que pudiéramos meter en la cárcel. No, este tema es más complicado. Y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero parafraseando a él,
que no se meta en una organización social o movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la autoridad, la austeridad, esa austeridad moral, personal. Y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. Una persona que no es creyente y decía que el problema que tiene hoy el mundo entero, es que no tiene un líder mundial y que el único líder mundial, el único que podía ser presidente de la ONU era el Papa. ¿No? Que está haciendo gestiones muchas veces de presidente de la ONU, de secretario de la ONU, ¿no? Lo cual quiere decir que es un dato que quizás conviene tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, yo lo que sí le quería preguntar a Cristóbal una cosa con esto, ¿no? Que a pesar de que con la exposición que ha hecho esta noche ahí, la interesantísima exposición, la síntesis que ha hecho ahí del pensamiento del Papa, porque a pesar de señalar tanto los objetivos y la mirada donde hay que ir, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo? Que nos surgen alternativas. Que nos surgen alternativas.